nuestras Biblias. El título de la enseñanza de esta mañana es La soberanía de Dios. Tenemos un Dios soberano. Y Romanos capítulo 11, del versículo 1 en adelante, es un pasaje que hemos leído en reiteradas oportunidades en ese tiempo, en estos días, pero es una sección muy rica. Tiene mucha riqueza espiritual que queremos rescatar y ser enseñados. Dice el apóstol Pablo: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, él se responde. Porque yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Hay un cuidado y una protección de parte de Dios. Él así lo afirma. Y luego dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Esto es lo que Elías dice: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice aquella divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Dios añada bendición a su palabra. Mis queridos hermanos, mis estimados amigos, ya que toda la elección de Dios es por gracia, no hay ni una razón que a usted le permita pensar que pudiera estar excluido, que pudiera estar destituido, que pudiera estar desechado de la misericordia, gracia de Dios. De hecho, si todavía usted no es un hijo de Dios y si usted en esta mañana dice, bueno, si usted conociera o me conociera, supiese que yo no merezco la misericordia de Dios. Yo no puedo ser escogido por Dios. Usted no me conoce, pudiera decir en su fuero más honesto. Solo yo sé quién soy y no merezco perdón de Dios. Pero si usted pudiese pensar de esta manera, sin lugar a duda ha de escuchar lo que la palabra de Dios dice, diciéndole: venid a mí, todos, absolutamente todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Dice el Señor: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Pudiera pensar o pudiera entender lo que el profeta Isaías en el capítulo 55, el verso 10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y produce y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, en la cual no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquellos por lo cual le envié. Mis queridos hermanos, la elección de Dios es por gracia y como dijimos, no hay ni una razón que le permita a usted pensar que pudiera estar excluido, destituido, desechado de la gracia, misericordia de Dios. Dios es un Dios misericordioso que se acerca a usted y que quiere una relación personal, y en este contexto, de esta manera, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11 está mostrando esa gracia soberana de Dios al preservar a aquellos 7,000 que no han doblado rodilla, como dice el Señor, delante de los dioses ajenos, los dioses de ese entonces. Entendiendo Elías que era el único, pero el Señor le dice: no sos el único. Yo en mi gracia, misericordia, he preservado este grupo de personas. De hecho, mis queridos hermanos, no queda duda acerca del tema que trata estos versículos. Hablan de Dios acercándose a través de su palabra. Digamos juntos: es Dios acercándose a través de su palabra.
es su palabra que se acerca a nosotros y nos habla en esta mañana, y de esta manera nosotros podemos entender. Y el versículo 11 de Isaías capítulo 55, Dios dice así: así será mi palabra que sale de mi boca, para cual va a cumplir el propósito, o ha de cumplir el propósito por el cual yo la he enviado. Para ser fieles a este texto, mis queridos hermanos, necesitamos referirnos estricta y exclusivamente a la palabra de Dios. Quiero poner atención en tres cosas que este texto y estos textos nos van enseñando acerca de la palabra de Dios. Y al leerlo, quiero que en esta mañana usted tenga en mente esta pregunta: ¿por qué nos enseña estas cosas aquí en estos pasajes? ¿Por qué nos enseña estas cosas en Isaías capítulo 55, en Romanos capítulo 11? ¿Qué conexión existe entre lo que Dios dice en estos versículos sobre la palabra de Dios y ese cuidado preservativo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas? Ese cuidado de preservación que Dios tiene por cada uno de nosotros. Lo primero que observo acerca de la palabra de Dios en estos versículos es que Dios nos habla acerca de un puente que une el cielo con la tierra. Esto es lo primero que en esta mañana vamos a indagar y vamos a investigar. En segundo lugar, noto que la palabra de Dios nos habla acerca de una semilla que tiene vida. Y en tercer lugar, puedo observar que Dios y su semilla, la palabra, es soberana y triunfal, porque triunfa contra toda oscuridad, contra toda opresión que se le enfrente en el camino. Dejen que intentemos, mis queridos hermanos, en estos minutos, poder entrar en estas ideas bíblicas y de esta manera poder entrar en lo que el texto nos está presentando. Y quisiera en esta mañana, si usted es realmente un hijo de Dios, que en los próximos minutos usted pueda estar orando para que este mensaje se convierta en algunos de ustedes en un puente entre el cielo y la tierra, para que aquellas personas aquí presentes que se encuentran aisladas del cielo puedan encontrar ese camino directo hacia Dios, y para que esta palabra se convierta en la semilla de vida para quienes se encuentran espiritualmente muertos, y para que logren superar todo obstáculo a la fe por medio del poder soberano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ese es el proceso en el cual estamos introduciéndonos en el pensamiento bíblico. En primera instancia dijimos que la palabra es un puente entre el cielo y la tierra. La palabra de Dios es ese puente, y cuando regresamos a Isaías 55 al versículo 7, podemos ver el trasfondo del cual nos ocupa y podemos ver la conexión que hay en lo que dijimos con la palabra de Dios y cómo nos sitúa esta palabra en medio de ese contexto. En el versículo 7 Dios dice que el impío debe abandonar su camino y el hombre inicuo su pensamiento. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que el impío debe abandonar, debe salir, debe encontrar un camino diferente, y el hombre inicuo debe cambiar sus pensamientos. Así que la palabra de Dios muestra nuestra situación y muestra que nuestros caminos y nuestros pensamientos nos están causando problemas. Esto es lo que la palabra de Dios nos va mostrando. Nuestros pensamientos y nuestros caminos nos están causando problemas. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es que nuestros caminos y nuestros pensamientos bíblicamente nos están causando problemas?
¿por qué necesitan ser abandonados nuestros caminos? ¿Por qué necesitan ser abandonados nuestros pensamientos? Bueno, la respuesta es clara en Isaías capítulo 55, versículo 8. Dios dice que la razón por la que debemos abandonar nuestros pensamientos y caminos es que no están a la altura de los pensamientos y de los caminos de Dios. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Porque mis pensamientos, hablando el Señor, no son vuestros o nuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Es por esta razón que nuestros caminos y nuestros pensamientos nos meten en reverendos problemas. Fíjense que es sencillo, fíjense que es simple. ¿Por qué no son justamente los pensamientos y los caminos de Dios? ¿Por qué? Porque los pensamientos y los caminos de Dios caminan por otro lado y de esta forma nuestros pensamientos y nuestros caminos nos meten en grandes problemas. Los pensamientos de Dios son puros, los nuestros, honestamente hablando, son extremadamente impuros. Los caminos de Dios son justos y los nuestros son injustos. Ahora, ¿es verdad que estamos tan mal? Bueno, bíblicamente es lo que la palabra de Dios nos dice. No hay algo de cierto, alguien podrá decir, en lo que de repente las filosofías actuales, la nueva era, con su profeta y predicadora Shirley MacLaine dicen, en lo cual todo es parte de Dios. Todo es parte de Dios. ¿No será que algo de razón tendrá sobre que todo es parte de Dios y esto nos acerca más a Dios? Bueno, si todo es parte de Dios, entonces nosotros también lo somos y un poco de maldad o de impureza no nos separarían tanto de Dios. Fíjense que cuando reflexionamos en torno a este pensamiento que suena muy extremo, pero es un pensamiento que sutilmente se va introduciendo aún dentro de la iglesia cristiana, donde, Dios nos acepta tal como estamos, Dios nos ama. Y si es cierto que Dios nos ama, si es cierto que Dios tiene misericordia sobre nuestra vida, pero esto no es ocasión para que nosotros justifiquemos nuestra condición pecaminosa. Si nuestros caminos son impíos y nuestros pensamientos impuros, como lo afirma la Biblia en el versículo 7 de Isaías 55, y si por ende no son los caminos de Dios, ni pensamientos de Dios, como lo dice el versículo 8, la conclusión es que existe una distancia sideral, una distancia infinita entre nosotros y Dios. ¿Sí o no? Hasta aquí es esto lo que nos dice la Biblia. Fíjense que esto nos centra en el temor de Dios. Y aquel que no encuentra o no tiene temor de Dios es porque Dios es su compadre. Y usted pudiera decir, yo soy el chiqueado de Dios. Soy el consentido, la consentida de Dios. Y honestamente esto habla de su ingenuidad, y más que ingenuidad, inmadurez y otros epítetos que no sería muy oportuno decirlo desde un púlpito. Pero esto habla de esa actitud que usted pudiese tener, que es una actitud extremadamente ignorante, neófita, sobre su comprensión aún de la vida en sí. El versículo 9 dice, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 11 le está mostrando a la iglesia en Roma que los pensamientos de Dios son por encima de todo pensamiento, razonamiento humano. Por eso es que aunque pudiéramos hoy definir un concepto teológico que tal vez usted quede ahí procesándolo en pensarlo, no se preocupe si lo entiende en su totalidad.
De todos modos, hay 2 años más en la carta a los romanos, a los cuales vamos a seguir insistiendo sobre ello. Pero nosotros decimos desde la palabra de Dios que no creemos en una lógica razonable, bíblicamente hablando. Si bien la Biblia tiene una lógica razonable espiritual, nosotros no nos afirmamos en una lógica razonable, sino que entendemos la Biblia desde un Dios soberano y un Dios absoluto, que hay cosas en las cuales nosotros no podemos llegar a entender en su totalidad, y porque no podamos entender todo lo que la palabra de Dios dice, esto no le quita mérito a la palabra, como dice el apóstol Pablo culminando el capítulo 11 de Romanos, que ya vamos a llegar ahí, donde dice, oh profundos misterios de esta gracia de Dios. Hay misterios en la palabra de Dios que justamente no quitan la profundidad ni la veracidad de la palabra, ya que la palabra es el camino que nos conduce a Dios, y Dios no está obligado a decirnos cómo Él maneja su reino, cómo Él gobierna el universo, sino que la palabra nos conduce a Dios, y esto es lo que nosotros entendemos. Obviamente hay una lógica espiritual, pero nosotros creemos en un Dios absoluto, un Dios soberano, que cuando Él dictamina y dice algo, nosotros afirmamos exactamente lo que Él dice. Entendemos que la verdad no la tengo yo, no es una verdad que está interna, sino que es una verdad externa, que es la palabra de Dios. Y esa verdad rige mi vida, no por lo que yo pienso, siento o veo, sino por lo que la palabra de Dios me va diciendo. ¿Vamos bien hasta acá? No es muy difícil, más o menos, ¿no? Fíjense que, pero ni modo, en algún momento había que decirlo. Fíjense que el pecado de Adán y Eva tuvo que ver justamente con la definición, diga conmigo definición, de lo que estaba bien o lo que estaba mal. Cuando en su momento previo a la caída, lo que Dios decía que estaba bien, ¿cómo estaba? Y lo que Dios decía que estaba mal, ¿cómo estaba? Y esto es a lo que Dios nos vuelve, a esa posición original. Tal vez no del todo perfecta, porque vamos camino hacia el Señor, pero en la santidad, en el proceso, vamos comprendiendo por el Espíritu que lo que Dios dice que está bien, pues por el Espíritu empezamos a obedecer y comprobamos que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, porque hay una transformación de nuestro entendimiento cuando obedecemos la palabra de Dios. Pero al final del día es una verdad externa, dictaminada en su palabra y obedecida por aquellos quienes somos sus hijos. Fíjense que, volviendo al texto y haciendo una ilustración muy sencilla, fíjense que antes de que se inventara el telescopio, antes que la ciencia evolucionara en la tecnología que tenemos hoy, ¿a qué nos pudiéramos haber referido para ilustrar la distancia más grande que hubiéramos podido imaginar? Bueno, puede que hubiéramos mirado hacia abajo y dicho, entre este lugar y lo más profundo del mar, es justamente la distancia más grande y sideral que puede existir, ya que nadie ha llegado a lo más profundo del océano, ni se sabía en ese momento qué profundidad tenía la mar. Entonces pudiéramos haber afirmado que la distancia entre donde uno está y lo profundo de la mar era la mayor distancia conocida. O también pudiéramos haber dicho que tan lejos como lo está el oriente del occidente, porque es posible andar eternamente en direcciones contrarias y nunca llegar al fin del oriente o al fin del occidente. O también podríamos haber dicho, ¿qué podríamos haber dicho? Podríamos haber dicho entre la tierra y el cielo. ¿Por qué? Porque el cielo es absolutamente inaccesible, y más en el entorno del contexto bíblico, en el que el sol, la luna y las estrellas se mueven fuera del alcance del hombre. Por eso es cuando Dios dice que sus pensamientos sagrados están por encima
por encima de nuestros pensamientos carnales. Sus pensamientos es justamente la condición y la posición en la cual nos ubica y nos centra en el lugar donde están nuestros pensamientos y nuestras conductas, y que sus caminos piadosos están muy, muy por encima de nuestros caminos egoístas. Lo que quiere decir es que existe un abismo, existe un camino, una distancia infinita entre Él y su santidad y nosotros y nuestro pecado. Cada vez que usted escuche hablar sobre las ideas difusas de algún evangelio diluido en otro ámbito, en otro contexto, en otro escenario, usted tiene que preguntarse, o aún también en el mundo, porque hay gente que sin estar en una comunidad cristiana habla de Jesús. Pero si usted escucha un mensaje en el cual no contiene ideas claras de convicción de que el hombre y su pecado y Dios y su santidad están separadas y distanciadas entre sí, tanto como lo está el cielo y la tierra, entonces es un evangelio, entre comillas, extremadamente diluido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos muestra que hay una distancia sideral entre el cielo y la tierra, entre los pensamientos de Dios y mis pensamientos, entre la conducta de Dios y mi conducta. Y esto justamente es el medidor bíblico para comprobar si las voces que usted está escuchando realmente están en armonía con Dios. Esto es algo muy, muy significativo que usted tiene que considerar en el escuchar un mensaje que tenga el centro en el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque la doctrina bíblica establece que Dios es santo y elevado y es impecable y tiene impecable pureza, y todos los hombres, incluyendo mujeres y niños, han pecado y no han estado ni están a la altura de este elevado Dios. Existe una separación entre nosotros, estamos apartados de Dios. Esto es lo que nos muestra la Biblia, y no existe esperanza alguna de reconciliación de nuestra parte, porque amamos demasiado el pecado y porque jamás de los jamases podríamos compensar todos los errores que hemos cometido, aunque fuésemos capaces de cambiarnos nosotros a nosotros mismos. Palabras más, palabras menos, es esto lo que la palabra de Dios nos va presentando. Y allí estamos cuando concluye el versículo 9 de Isaías. Dios está en el santo cielo y nosotros en la tierra pecaminosa, y el abismo entre nosotros es infinito, es irreconciliable. Por eso es que esto es muy importante poder entenderlo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Muy bien. Ahora les pido que escuchen atentamente la palabra del versículo 9 de Isaías capítulo 55, donde dice la palabra de Dios: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra. Quiero que nos detengamos ahí. ¿Por qué? Porque es necesario que usted pueda darse cuenta de la manera en la cual Dios intenta decirnos con palabras que Él está extremadamente distante, pero aquí hay un puente. En el versículo 9 hace hincapié el Señor en la distancia existente entre el cielo y la tierra, para demostrarnos cuán desesperada es la separación que existe entre nosotros y Dios, ¿sí o no? Pero ahora en el versículo 10, Dios nos abre una puerta hacia la esperanza. Aunque el cielo y la tierra están muy distantes, existe un descenso desde el cielo hasta la tierra. La lluvia y la nieve que desciende, el cielo justamente se acerca a cada uno de nosotros. De hecho, el cielo no siempre se encuentra alejado de la tierra en su brillante distancia e inalcanzable gloria.
a veces se vuelve más terso gracias a las nubes, se acerca cubriéndose con esa gracia, esa gloria que es enceguecedora del sol y se inclina para regar la tierra, y esa gracia se va acercando a nosotros. Y luego el versículo 11 nos dice que así es Dios. No se encuentra al margen de todo, distante, lejos, sino que su corazón se vuelve más y más afectuoso y afectivo sobre cada una de nuestras vidas. Dios pone un velo para cubrir su gloria arrolladora, se acerca a cada uno de nosotros pecadores como esa nube colmada de compasión y atraviesa esa separación infinita para acercarse a cada uno de nosotros como esa lluvia de verano que nos pega en la cara, en el cuerpo, y va acercándose a nuestras vidas. No es como el granizo, no es como esa lluvia tormentosa, sino la palabra de Dios nos muestra que justamente Él se acerca como esa lluvia, como esos copos de nieve que se van pegando a nuestra ropa. Ese es el concepto que la palabra de Dios nos va mostrando. Dice la palabra: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía. De hecho, la palabra de Dios es un puente entre el cielo y entre la tierra y el cielo. Esto justamente es verdad porque la palabra de Dios así lo afirma, y Dios se encarga en poder transmitirlo a cada uno de nosotros de esta manera. La palabra de Dios dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días Dios nos ha hablado por su Hijo. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios cruzó ese abismo infinito para acercarse a cada uno de nosotros. Pero nosotros debemos ser conscientes de que Dios no es nuestro compadre. ¿Me va entendiendo? El Hijo de Dios entiende de que Dios no es el compadre que está cerca, aquel que es el chiqueado de Dios. No. O decir eso o procesar eso en su corazón, usted le está faltando el entendimiento, la sabiduría de quién es Dios. Por lo tanto, usted pierde el temor de un Dios todopoderoso. La palabra nos muestra que Jesucristo, la palabra hecha carne, es el puente todopoderoso entre el cielo y la tierra. De hecho, es aquella lluvia y nieve que ha descendido del cielo para acercarse a cada uno de nosotros. Y fíjense que Él ha llegado muy suavemente. Dice la palabra que Él no llegó con truenos o relámpagos, no con piedras de granizo o aguanieve que rompe cañas quebradas y apaga mechas humeantes. Como dice Mateo 12:20, palabras más, palabras menos. Dice la palabra: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre mí y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis. ¿Qué hallaréis? Descanso. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Mi querido, Dios no es un Dios distante, y aunque su palabra puede ser como un martillo que despedaza y como fuego que consume la roca, tal como Jeremías en el versículo 29 del capítulo 23 lo afirma, no se trata principalmente de una palabra de juicio, porque Dios dice en su palabra: no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Dios tiene una gracia, misericordia sobre cada una de nuestras vidas. La palabra de Dios es un puente salvador entre el cielo y la tierra. Y esto es el principio de esa gracia soberana, de esa elección que Dios tiene por cada uno de nosotros. Observe cómo esto arroja luz sobre el versículo 6 de Isaías 55, donde dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, amadle en tanto está cercano. Ahora, ¿de qué manera usted se acerca a Dios?
se acerca a Dios por medio de su palabra. Al igual que la lluvia desciende desde el cielo trayendo para ella bendiciones para la tierra, así la palabra de Dios desciende del cielo trayendo la bendición de Dios para cada uno de nosotros. Y este es el camino por el cual nosotros nos acercamos a su palabra. Y su palabra abre y hace entender la condición de nuestro corazón por la obra del Espíritu de Dios y nos muestra nuestra condición. Y es el Espíritu de Dios quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Reconocemos nuestra condición y nos volvemos a Él. Y es ahí donde empieza una transformación soberana. Cuando usted lee la palabra de Dios o cuando escucha este sermón sobre la palabra de Dios, mi querido, mi querida, Dios atraviesa un abismo para encontrarse con usted. Esto es lo que está ocurriendo en este momento. Esto es lo que está pasando. Así que cuando Isaías dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, Él está diciendo que Dios no quiere decir que Dios está jugando, Dios no está jugando a las escondidas o escapándose de usted. Lo que significa es que cuando usted escucha la palabra de Dios, Dios está igual de cerca de usted como está la lluvia cuando roza su cara o la nieve cuando se pega en su ropa. Esto es lo que Dios nos está hablando. Esto es el principio de un Dios que atraviesa un abismo sideral para acercarse a usted y a mí. Y esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Y buscar a Dios significa abrir los ojos y acogerlo, pasar tiempo con Él y vivir con Él, caminar junto a Él y tenerle confianza para seguirle como guía. Esto es justamente, significa seguirlo. Esto es lo que significa seguir a Cristo. La palabra de Dios, la palabra escrita y la palabra viviente es el puente salvador que Dios envía desde el cielo hacia la tierra para que así sus pensamientos puedan convertirse en nuestros pensamientos y sus caminos en nuestros caminos. Por eso es que Jesucristo es ese puente. Y no tan solo esto, sino que dijimos que la palabra es esa semilla de vida. La palabra de Dios es una semilla de vida, tal como lo dice el versículo 10 de Isaías 55. Porque como desciende de los cielos y la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Mire usted de qué manera Dios menciona 5 cosas que hace la lluvia luego de descender a la tierra. En primer lugar, riega la tierra. En segunda instancia, la hace germinar, la hace producir, la hace germinar, da semilla al sembrador y luego da pan al que come. Fíjese que todo esto produce aquella obra de Dios misericordia sobre cada una de nuestras vidas. Entonces, ¿por qué hace Dios esta comparación tan detallada? Antes de decir en el versículo 11 que dice, así será mi palabra que sale de mi boca, que no volverá vacía. Sin duda Dios hace esta comparación para que conozcamos, para que sintamos la verdadera razón por la que atraviesa esta distancia sideral para poder acercarse a nosotros. De hecho, o en otras palabras, lo que Dios quiere hacer hoy día es que cuando usted lee en estos versículos, escucha este mensaje, usted pueda creer en la palabra de Dios como esa semilla de vida que ha de producir vida en su vida. Y esto es justamente lo que la palabra de Dios nos está enfatizando. Cuando el Señor se acerca a nosotros con su palabra, lo que desea es que usted pueda sentir lo mismo que sentiría usted en su jardín de atrás, si tiene un pequeño jardín con plantas, y pueda experimentar el gozo que usted siente cuando sus plantitas empiezan a crecer, cuando la lluvia empieza a regarla y empieza a reverdecer aquel fruto que usted plantó.
Dios quiere que usted sienta cómo se sentiría un tallo de maíz en el momento en que la humedad comienza a ascender desde la raíz para dar origen a suculentos granos de maíz. Eso es importante. Es importante que usted sienta aquello que sentiría un agricultor cuando hay abundante maíz para alimentar el ganado y para la cosecha del año siguiente. Y usted puede ver cómo ese gozo empieza a crecer en aquel agricultor cuando tuvo una buena cosecha. Usted necesita recordar esas mañanas frescas de otoño que están próximos a venir ahora en septiembre y usted pueda recordar ese aroma tan peculiar en el desayuno con el fresco que empieza a llegar y usted sentarse a la mesa y poder desayunar, tener un suculento desayuno. Ese valor de alegría, ese gozo que sentimos es el gozo que produce la misma presencia de Dios acercándose a nosotros. Dicho de otro modo, Dios desea que su palabra sea consumida con alegría, esperanza y satisfacción. Jesús venció al diablo y todos sus demonios con la siguiente convicción: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Lo dice el Señor. Jesús venció al diablo con esta convicción. Y cuando usted se alimenta de esta manera, usted experimenta el gozo de Dios, viviendo en esa presencia misma que solo Dios puede darle. Pero cuando la gente empieza a apartarse de Él porque sus enseñanzas son demasiado difíciles, o porque no le va entendiendo, o porque usted está haciendo de su vida su propio camino, el Señor le diría: ¿os iréis vosotros también? ¿Queréis irse vosotros también? A lo que Pedro le respondió, y usted debiera responder lo mismo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Se acuerdan que cuando hablamos acerca de este texto, en realidad en el griego Pedro dice palabras más, palabras menos al Señor? Bueno, fíjate, Señor, que ya lo pensé en irme. No te creas que no pensé. Cuando toda esta gente se fue, cuando dijeron que palabra dura es la que tú estás diciendo, yo también pensé en irme. Pero empecé a conectar a dónde me voy y todos mis caminos me conducían a un fatídico infierno. O sea que me di cuenta que ¿a dónde he de ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Por eso fíjese que la relación entre escuchar y comer lo que sacia y gana vida es vital dentro de nuestra comprensión y acercamiento al Señor. La palabra de Dios nos dice: ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed de lo que es bueno y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma. Entonces, el segundo punto acerca de la palabra de Dios es que se trata de una semilla de vida. Es una semilla que tiene vida. Entonces, como dice la palabra, inclinad vuestros oídos, venid al Señor cuando está cerca, escuchad y vivirá vuestra alma, y continuad escuchando y comiendo mientras viva. Esta es la manera en la cual usted debe vivir, porque esta es la única manera de superar la tentación de los encantos venenosos del pecado. La única manera de superar la tentación de los encantos venenosos del pecado es seguir alimentándonos constante y cotidianamente de la palabra de Dios. Amén. Esto es muy importante. ¿Se acuerdan que lo dijimos en su momento? Donde el pecado justamente es aquel ámbito en el cual encuentra cabida en nuestra vida, en aquellas concupiscencias o aquellos ámbitos oscuros que están en nuestro corazón y que le dan cabida al pecado para que manipule nuestras vidas. ¿Se acuerdan que en un momento un teólogo contemporáneo decía de una manera muy poética, afirmando que de hecho
el pecado es como la mano, pero nuestras concupiscencias es como el guante donde el pecado entra. De hecho, no podemos hacer nada para que el pecado y todo este mundo pecaminoso camine hacia el infierno. No podemos hacer nada. Pero si nuestro corazón está limpio, si nosotros estamos constante y cotidianamente alimentándonos, ¿de qué? De la palabra de Dios, no va a haber lugares oscuros donde el pecado pueda meter su mano. Usted no puede hacer nada para que más bares se abran. Usted no puede hacer nada para que prolifere la inmoralidad. Fíjese que eso es un error aún del pensamiento cristiano, tratando de influir a este mundo dentro del ámbito político. Porque el fin no es cierto, el fin es un fin obviamente de frustración. Y esto es una manipulación constante y sonante de miles de políticos sobre la iglesia cristiana. La iglesia cristiana no maneja el futuro de este mundo. El príncipe de este mundo tiene el control del mundo y este sistema mundial. Pero Dios tiene el control de sus hijos. Y cuando nosotros como hijos estamos en el Señor, estamos pues en luz, como dice su palabra, no hay espacio ni ámbito para poder que el diablo encuentre lugar para algún ápice de movilidad de nuestra vida. La gente, o tanto mujeres como hombres, pueden vestirse desfachatadamente en el mundo, Pero si su mente está en Cristo, usted no va a tener un ápice, un minuto, un lugar donde entre un pensamiento lujurioso. Porque usted piensa todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo buen nombre, todo lo que es digno de alabanza. ¿Me va entendiendo? Y esto ocurre, esto pasa. Fíjense qué notable. No hay evidencia en el Nuevo Testamento ni en la vida de los primeros cristianos que armasen una revuelta contra la esclavitud de ese entonces. Pero fue el Evangelio quien abolió la esclavitud hasta la actualidad. No por la manipulación política, sino por la transformación de cada una de las personas. Y este es el pensamiento bíblico. Ponerse del lado de aborto, proaborto y la lucha. Obviamente que nosotros no estamos a favor del aborto, obviamente. Pero hacer de esto una campaña política y andar atrás no es el lugar donde nosotros debemos estar. Porque cuando aquel que es abortista recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador, ¿qué creen que pasa? Aquel que es un perverso en todos sus ámbitos, cuando recibe a Cristo, ¿qué cree que pasa? Y este es el campo donde la iglesia saludable y espiritual se desenvuelve. Esto es lo que ocurre. Esto es lo que ocurre cuando el apóstol Pablo le escribió a un tal Filemón y le dijo, fíjate que, ¿a quién crees que me encontré en la cárcel? Me agarraron preso por predicar el Evangelio, pero ¿a quién crees que me encontré en la cárcel? Me encontré a un tal, ¿cómo te llamas? Onésimo. No, ya sabía el nombre, ¿no? Y entonces, fíjate que me es de mucha bendición. Resulta de que él se encontró con Cristo, al igual que tú, Filemón. La diferencia es que tú, Filemón, eres un hombre que tienes muchos carros y caballos. Pero claro, tú no confías en los carros y caballos, entendiéndose que Filemón era un hombre próspero, que tenía pues sus empleados, esclavos en ese entorno. Y entonces le dice, fíjate que este Onésimo se te fue era un esclavo tuyo, pero recibió a Cristo. ¿Y ahora qué crees que pasa? Pues entendió que tiene que volver contigo. Ahí te lo encargo. ¿Sí? ¿Y qué creen que hizo Filemón? Filemón lo liberó. La historia cristiana dice que Onésimo fue obispo en ese entorno. Fíjense cómo aún
todo pensamiento mundano de condición social, cultural y económica se desbarata dentro de la presencia de Dios. Porque lo que nos une a nosotros es el amor fraternal. Es el amor fraternal, es el amor de Cristo, que nos une independientemente de nuestra condición social, cultural o económica. El amor de Cristo rompe toda etnicidad. Y esto es lo que identifica a un hijo de Dios, por lo que Dios ha hecho en su vida. Por eso la palabra nos muestra que la palabra de Dios es una semilla de vida y esa semilla debe estar siendo justamente cultivada, debe germinar y debemos alimentarnos para superar toda tentación y todo encanto venenoso de este pecado, los pecados y de la mundanalidad que existe en ese entorno. Por eso la palabra de Dios, en tercera y última instancia, nos muestra que esa palabra es soberana y triunfal. El versículo 11 nos dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual la envié. De hecho, esto es lo que, palabras más, palabras menos, el apóstol Pablo estaba mostrando a la iglesia en Roma, en que Dios es un Dios soberano. Este, de hecho, es el cohete propulsor que sostiene a todo lo que estamos en esta mañana compartiendo. La promesa de que la palabra de Dios es soberana garantiza todo lo que vemos en este versículo y en Romanos capítulo 11. Garantiza que el puente entre el cielo y la tierra no se derrumbará cuando estemos a la mitad del camino. Garantiza que la semilla de la vida nunca morirá. Mi palabra logrará, dice el Señor, aquello que me propongo y prosperará en aquello por lo cual la envié. De hecho, mi querido, cuando la historia llegue a su final y suene la trompeta de Dios y los creyentes muertos resucitaremos o resuciten y nosotros seremos ascendidos con el Señor y sus hijos justamente puedan estar en su presencia. Y cuando la cizaña incrédula haya sido arrojada al fuego, Dios pasará la eternidad mostrándonos que no se ha perdido ni una letra, ni la más pequeña de las tildes de todo lo que se propuso por medio de su palabra omnipotente Dios hacer. Nos mostrará personalmente a cada uno de sus hijos que cada frase que dijimos a partir de su palabra en testimonio, exhortación, logró cosas que nunca nos imaginamos, incluso cuando pensamos que esas palabras no hacían sentido. Dice su palabra que no volverá a él vacía. Y eso es así, en algún momento lo dijimos. El mismo sol que puede derretir el hielo es aquel que endurece el cemento. Aún aquella persona que al escuchar el mensaje se duerme, Dios cumple su propósito ahí. ¿Por qué? Porque está endureciendo más su endurecido corazón. Y esto es fuerte. Pero aún también ahí Dios cumple su propósito. Esto es justamente el razonamiento al cual la palabra de Dios nos está exponiendo. Y fíjense cuál es el razonamiento para ir finalizando, que también Isaías capítulo 49, verso 9 al 10 nos dice: yo soy Dios soberano y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaró el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Este es el razonamiento bíblico. Cualquier otro pensamiento no coincide con los estándares que Dios tiene en su palabra. La palabra de Dios es soberana porque Dios es Dios y no hay otro. Para todo hijo de Dios, esta es nuestra respuesta a cualquier tipo de desánimo. Es nuestra respuesta o es la puerta a aquella palabra a la cual Dios afirma y que me confirma sabiendo de que tengo que creer en esperanza contra esperanza, sabiendo que estoy protegido con Cristo en Dios. Isaías capítulo 40, verso 8 dice: séquese la hierba, marchítase la flor,
mas la palabra de Dios nuestro permanecerá para siempre. Para siempre. Dios cruzó ese abismo sideral, esa distancia infinita, para acercarse a cada uno de nosotros en medio de esta palabra, en medio de este sermón, para que usted en esta mañana pudiese tener un encuentro personal con Él. Para que entendiese que los pensamientos de Dios no son sus pensamientos y las conductas de Dios no son sus conductas, y que usted se encuentra muy lejos de Dios y que su conciencia le va remordiendo, haciéndole ver qué tan lejos está de Dios. Y esto está en perspectiva con lo que el Espíritu Santo quiere hacer, porque es la única manera que Dios tiene para hacernos entender nuestra enfermedad y nuestra condición. Y es desde ahí en donde podemos ver a Cristo como el remedio para nuestra condición pecadora. Es desde ahí donde nosotros podemos experimentar esa obra sobrenatural de un Dios todopoderoso. ¿Cuándo? Cuando reconocemos cuánto le hemos fallado a Dios, cuán mentirosos, cuán egoístas, cuán soberbios, cuán determinados en nuestra anarquía queremos vivir, y cuánto estamos distantes del gobierno y el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Esto lo hace el Espíritu en esta mañana. Y es el Espíritu de Dios quien va tratando nuestros corazones para hacernos volver a Él. Yo lo invito a que incline su rostro, porque quisiera orar para que usted pueda entender por el Espíritu y pueda apreciar el puente que hoy entre el cielo y la tierra en Cristo usted está teniendo. De este Dios soberano, que así como la lluvia, esa llovizna, empieza a empapar su rostro y su cuerpo, de esa manera el Señor viene a usted para que usted pueda experimentar su cuidado y su protección. Para que en esta mañana usted pueda saber que Dios, más allá del juicio que Él obviamente ha de dar sobre este mundo, su intención es redimirlo. Dios no es un Dios distante. Principalmente, su palabra no es una palabra de juicio sobre su vida, porque Dios no envió a su Hijo. No envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y la palabra de Dios hoy es ese puente, un puente salvador entre el cielo y la tierra. Por eso, como dijimos al principio de esta enseñanza, la elección de Dios es por gracia. No hay ni una razón que a usted le permita pensar que pudiera estar excluido, destituido, desechado de la misericordia y gracia de Dios. Si todavía usted no es un hijo de Dios, si usted esta mañana dice, como dijimos al principio, yo no puedo ser escogido por Dios, usted no me conoce, solo yo sé quién soy y no merezco perdón de Dios, pudiese volver a escuchar lo que el Señor dice: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Cuando el apóstol Pablo en Romanos 11 afirmaba que Dios había cuidado, preservado a estos 7,000, estaba enfatizando en la gracia, misericordia de Dios. Y esto es
muy importante que en esta mañana usted pueda entenderlo. Porque este puente es sólido. Y si usted ya es un hijo de Dios, pero ha dejado de alimentarse de la palabra, seguramente usted será el fiel testimonio de alguien que se deja seducir por los pecados y el mundo con sus pseudo deleites que lo conducen hacia el infierno. Y la respuesta es sencilla: usted no se está alimentando. Es más, puede que tenga un estado de inanición tan grande que al comer esta palabra luego la vomite apenas salga de este lugar, porque tiene el estómago pegado, porque no puede alimentarse. Y es ahí donde aquellos principios básicos, aquella obediencia básica, lo ha de volver otra vez a que ese primer amor se encienda, ese fuego empiece a alimentar nuevamente ese altar que nunca debió haber apagadose, pero hoy está apagado, está seco, vacío. Y usted sabe por el Espíritu que debe volver a encenderse. Padre, en esta ya tarde ministra a tus hijos. Permite, Señor, enciende aquel altar, enciéndelo otra vez con ese fuego que viene de tu presencia, de tu Espíritu. Permite que tus hijos puedan entender claramente que tú eres un Dios grande, distante, pero por tu misericordia tú has descendido para encontrarse con nosotros. Y en cada momento en que te buscamos, Padre, tú otra vez como esa lluvia rocías nuestra vida y das nuevamente ese verdor, Padre, otra vez vida a la sequedad de nuestra condición. Padre, reverdece el cuerpo de tus hijos, llénalos de tu presencia. Y para aquellos, Señor, quienes no te conocen, que hoy, Padre, ese puente que hay en ti puedan transitarlo y puedan encontrarse contigo en perdón de sus pecados, en aquello que tú le estás mostrando. Y mi querido hermano, con tus palabras, o amigo, con tus palabras o con las mías, tú puedes decirle: Señor, te entrego mi vida, te pido perdón por mis pecados, por cada uno de ellos que hoy soy consciente. En el nombre de Jesús te recibo. Padre, entra a mi vida, entra a mi corazón. Padre, confirma la oración de cada uno de aquellos quienes están orando de esta manera. Ministra sus corazones, juntamente con aquellos quienes en esta mañana están volviendo a alimentarse de tu palabra, para volver a entablar ese puente que siempre estuvo, pero que no lo transitaron. Ministra a tus hijos en esta semana y ayúdalos, Señor, a ahondar en la palabra recibida. En el nombre de Jesús.